Ya estamos de regreso en nuestro estudio de Tiempos Violentos aquí en Vía X y se los anunciaba antes de la pausa, estamos con Nora Rosati Jerez, abogada diplomada en materia de infancia y delitos sexuales, jueza además del segundo tribunal de juicio oral en lo penal de la comuna de Santiago. ¿Cómo está, magistrada? Bien. Gusto saludarla, gusto tenerla en el programa. Gracias a ustedes por la invitación. La magistrada fue una de las creadoras y además impulsora. Ahora está trabajando fuertemente en la implementación de una nueva herramienta, un nuevo sistema, que es poder grabar, entre otras tantas cosas, poder grabar el testimonio de una víctima de cualquier delito una sola vez, ¿cierto? Para que el sistema no lo revictimice o no la revictimice. Algo que muchísimos padres, madres, tutores decían, pucha, el sistema me hace entregar el testimonio de mi hijo, mi hija, todas estas veces. Y eso genera un problema muy grande. Los quiero invitar a conocer a la magistrada a través del siguiente titular. Mira. Ahí está, en estrado, ¿qué tal? Ley de entrevistas videograbadas en el punto del elástico del sentido y la complicación. Por Nora Rosati, nuestra entrevistada. ¿Me puede contar un poco de qué se trató aquella entrevista, aquel reportaje, magistrado? Sí. Yo creo que me ha tocado escribir varias veces de esto en todos estos años. Creo que como todo cambio grande, o sea, los seres humanos no estamos muy dados al cambio, ¿no? No nos gustan mucho los cambios que nos duelen y que significa partir de cero, menos todavía. Entonces, cuando hablo del elástico, este cambio es tan grande, tan complejo, tan global, tan bueno a la vez, pero finalmente un cambio que lo que tenemos que impedir es que el elástico nos traiga de vuelta. O sea, esta cosa de decir, no, esto es muy complicado, en realidad 3 veces más cansado, 4 veces más pega, mejor me devuelvo a donde estaba. Estábamos bien, ¿no? como estábamos. ¿Qué es lo que nos pasa con todos los cambios? Como yo siempre lo ejemplifico en las charlas y todo, es como así, oye, el lunes me pongo a dieta, después, no, muy complicado, esto, ya, vuelvo a donde estaba y peor. Este cambio ni los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos y testigos de delitos graves no se merecen que el elástico nos tire de vuelta. Así que de eso un poco se trataba, por lo menos ese... Se comenzó a implementar de manera gradual, sin embargo ya está completamente operativo en todo nuestro país, incluida la región metropolitana. ¿Cuáles son las primeras sensaciones, las primeras evaluaciones que se hacen de este cambio tan profundo que se ha hecho? Claro, efectivamente partimos por etapas. Partimos el 2019 con el extremo norte, extremo sur, alguna parte del centro. Después, el 2021, seguimos con regiones bastante más grandes del centro del país. Y para el final dejamos, como se hace en general en estas reformas tan grandes, dejamos al final la región de Valparaíso, la región metropolitana, la región de O'Higgins, etc. Y partimos en 3 de octubre. ¿Ya? ¿Y qué sensación hay? Que claro, que el asunto es complicado, es complejo, sobre todo porque en estos cambios, en el fondo, partimos de cero, hay que capacitar a una cantidad de gente de todas las instituciones impresionante, hay que generar estructura, hay que generar un montón de cosas, entonces claro, a todo el mundo como complicado, pero... felices, yo creo que felices porque cuando partimos el 2019 era una pena pensar que había 2 o 3 estándares distintos en el país para el tratamiento de los niños. Ahora hay uno solo. Sí, me parece bien, me parece que es un cambio que era necesario. Hay voces que críticas respecto de la medida, que ven el tema del contraste de la evidencia, de la prueba, de la entrevista, etcétera, etcétera, pero yo creo que todo lo que sea en pos de proteger a nuestros menores está muy bien. La quiero invitar a reflexionar, magistrado, respecto al fenómeno que estamos conversando hoy día, la vulneración de nuestros niños, niñas y adolescentes. Usted tiene un diplomado en materia de infancia y en delitos sexuales, entonces se maneja muy bien en esta materia. Hoy día el Estado de Chile, a través de la institucionalidad que está destinada a proteger a nuestros menores de edad, ¿lo cumple realmente? A ver... Yo creo que nos falta mucho en muchas cosas como Estado y por lo mismo llevamos ya varios años haciendo una serie de reformas y de cambios grandes, complejos, para poder ir cambiando la realidad, para poder capacitarnos más todos los operadores del sistema, porque creo que eso también nos hace mucha falta, para que todos los que trabajamos dentro del sistema, abogados, fiscales, jueces, defensores, etcétera, entendamos bien la posición de niños, niñas y adolescentes, y para que entendamos los fenómenos que hay detrás de la violencia que finalmente ataca a los niños. Todos los fenómenos que hay detrás de los delitos sexuales, de la explotación infantil, de una serie de cosas a las que le hemos ido metiendo mano estos últimos años.
Por lo tanto, si bien creo que nos falta mucho, bueno, país también con escasez de recursos y con varias otras problemáticas, y todo urge finalmente, creo que en lo que es infancia hemos ido avanzando, pero son cambios grandes, son cambios como estructurales y por lo tanto toman tiempo y nosotros mismos los operadores a veces somos también un poco resistentes. Entonces hay que vencer nuestras propias resistencias y empezar de nuevo, empezar a aprender de cero, digamos. Sí. ¿Somos una sociedad que se preocupe de nuestros menores de edad, de los niños, niñas y adolescentes? ¿Realmente da la idea de que cuando se habla de ese grupo de la sociedad, sobre todo quienes están perpetrando delitos, la respuesta de la sociedad fuese métalo a la cárcel, métalo en un lugar donde no puedan salir y volver a delinquir, pero del proceso posterior para la reinserción no somos muy dados a esa conversación? ¿Qué sensación tiene usted? O sea, yo creo que no somos dados a esa conversación en relación a nadie, menos, o sea, ni adultos, ni niños, ni adolescentes. O sea, todo nuestro sistema penitenciario, carcelario, es un sistema absolutamente insuficiente, con muchas deficiencias. Todos los jueces lo hemos puesto en alerta hace muchos años, la fiscal de la Corte Suprema en múltiples oportunidades. Entonces, no hay un secreto ahí de que en el fondo no tenemos un sistema que ayude a la reinserción de nada ni de nadie, excepto ciertas cosas ahí como los proyectos de Colina 3, etcétera. Y en el caso de los niños, de los adolescentes, infractores de ley, por cierto que estamos en eso también muy atrás, porque finalmente, yo siempre lo explico así y a lo mejor voy a ser impopular, pero cada vez que nos pasa algo, en el fondo, nos duele algo, como que queremos agarrar a esa persona y meterla como en un hoyo donde no moleste, ¿no? Claro. Porque es como lo indeseable, pero finalmente, más allá de todo lo sociológico, lo económico, todo lo que lleva a las personas, y sobre todo adolescentes, a delinquir, hay harto factor ahí complejo. Más allá de eso, nuestro abordaje hacia eso es muy equívoco, es muy facilista, muy cortoplacista. Y en ese sentido creo que toda la reforma que tenemos que hacer todavía en justicia penal adolescente es una reforma que tiene que ser mucho más profunda, más allá de todo lo que todos sabemos, de que en el fondo todo esto pasa por algo, que hay factores sociológicos, económicos, educacionales. Acá hay un tema también de meterle mano bien. Y una prueba de eso creo que son el Tribunal de Tratamiento de Drogas, por ejemplo, que son pilotos, que así como nosotros salimos con pilotos para el abordaje de víctimas y niños y adolescentes hace ya desde el 2012, hubo también en paralelo un pilotaje del Poder Judicial en relación a los TT, a los Tribunales de Tratamiento de Drogas, que va funcionando, porque ahí lo que apuntas en el fondo es efectivamente hacer cambios profundos, que hayan compromisos, que hayan personas comprometidas, ayudar a esta persona que va, como todos los cambios, 3 para adelante y 2 para atrás, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos una mirada cortoplacista, sin perjuicio de que obviamente hay cuestiones que se deben sancionar. Sí. Pero de alguna manera los niños, niñas, adolescentes tenemos que mirarlos como eso, niños, niñas y adolescentes. Sí. Para que no se nos queden en el tintero, magistrado, el tema de las entrevistas grabadas, ¿cómo opera en la práctica? ¿Cómo se hace esta diligencia? ¿En qué consiste? A ver, esta nueva ley inventa un sistema completamente distinto para los niños. O sea, si hay un niño, niña, adolescente que le pasa algo o que ve algo en generar un delito grave y acude a la justicia, puede acudir solo o con un tercero, o es llamado para intervenir, finalmente se encuentra con un sistema muy distinto al de los adultos. Y una cuestión fundamental acá para no victimizar secundariamente es que va a prestar su relato, su versión en la investigación una sola vez. Ya. Y eso se hace a través de algo que llamamos entrevista investigativa y videograbada. Perfecto. Por lo tanto, no le habla al policía, no le habla al fiscal, no le habla al carabinero, no le habla a las 1000 peritos que andan dando vueltas, no le habla a un montón de gente, le habla a una sola. ¿A una persona? Y la cámara. Algo parecido a esto, en un lugar bastante más acogedor. No digo, no estoy atacando el estudio. Si no le gusta el estudio, podemos arreglarlo, no hay problema. No, nada contra el estudio, no, pero digo yo, más acogedor para más acogedor para los niños. Claro. Y por lo tanto le habla a una sola persona, hay cámara, se graba, el niño o el adolescente sabe que lo están grabando, pero la persona además, no es cualquier lugar, no es cualquier persona, es un entrevistador acreditado ante el Ministerio de Justicia. Yeah. Que ha seguido toda la preparación que establece la ley y los reglamentos, que además es supervigilado por sus instructores cada cierto tiempo para ver cómo lo estamos haciendo.
Y esa persona le hace preguntas en general abiertas. Cuéntame qué has venido a decirme. Ya, que vi a Juanito. Bien, cuéntame todo de cuando viste a Juanito, etcétera, ¿no? Es una manera de hacerlo que a través de una metodología que ya lleva 25 años en el resto del mundo y que nosotros trajimos acá hace nada. ¿Dónde se está realizando esto desde hace 25 años? Te diría que en países en general de raíz anglosajona, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera. Perfecto. Y por lo tanto, ¿qué logramos con eso? Uno, que se aplique un método. O sea, no es que me siente yo y haga lo que me tinque, porque si yo soy mamá, abuela, no, nada que ver con eso. O sea, yo aplico un método. Y ese método está validado internacionalmente hace muchos años. Además, el niño está en un lugar especial, cerrado, no ve a nadie. Ya. Y además es con una persona que sabe lo que hace. Y eso se videograba. ¿Qué logramos con eso? Que fiscal, policías, peritos, jueces de familia, defensores. Esos defensores. Todo el mundo puede agarrar yo soy de la época de los casetas, puede agarrar este cassette y lo puede ver 1000 veces, pero al niño lo mandamos para su casa. Claro. ¿Se entiende? Sí. Tiene todos estos beneficios, ¿cierto? Todas estas externalidades positivas. ¿Tiene algún contra a la hora del proceso penal? Ahí hubo voces discrepantes que decían, no, ¿cómo contrastamos la prueba? Que es algo muy importante en materia penal. ¿Qué dice usted respecto de aquello? Lo que pasa es que si bien el primer proyecto, porque finalmente lo que ingresó al Congreso y sobre la base de lo cual trabajamos los técnicos fue un texto distinto del original, pero el original lo que proponía era una entrevista única. De hecho, así fue conocida la ley durante mucho tiempo, pero no es una entrevista única, porque debemos de alguna manera también entrar con todo este sistema en algo que se llama el debido proceso. O sea, claro. Si a ti te acusan de algo, Claro. tú vas a querer conocer la prueba para poder contrarrestarla en un juicio. Tú tienes que defenderte o colaborar, es tu decisión, pero tienes que tener esa libertad, esa posibilidad. Por lo tanto, ¿qué hacemos ahí? Es que el niño, todo esto es voluntario, porque el niño puede no querer prestar entrevista videograbada y si no quiere, no quiere. Y ahí nosotros como adultos retrocedemos y respetamos el deseo de ese niño. Nadie lo puede obligar. Perfecto. Y si esto llega a juicio, porque estamos hablando de la investigación, ¿ya? Esto es un embudo, el sistema penal. O sea, pueden haber, no sé, 16.000 denuncias, finalmente hay 10.000 entrevistas investigativas videograbadas. Va decantando. Y hay 1.000 declaraciones en juicio, ¿se entiende? Sí. El sistema está hecho así, no solo acá, en todas partes del mundo, porque no resistiríamos que cada denuncia se convirtiera en un juicio. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, en ese caso, el niño si quiere, si puede, si está en condiciones, puede ir a juicio. Pero de nuevo en el juicio, nunca más, y esto me encanta decirlo, nunca más se sienta en una sala de audiencia delante de un montón de gente que no conoce, que le habla en chino mandarín, en un lugar que no está adecuado y vuelve a una sala como la que estuvo, 2 sillones, acogedora, cámaras, pero la diferencia es que esas cámaras van a dar a 2 pantallas gigantes que están en la sala donde están los abogados y los jueces. Perfecto. Ellos ven y escuchan todo. Y el intermediario, yo soy intermediaria, por ejemplo, acreditada, me siento frente al niño con una muela, como las que ocupan ustedes. Por lo tanto, solo yo, escucho las preguntas de los abogados. La jueza o el juez que está presidiendo la ley le dice que tiene que filtrar las preguntas también. Ya. Es decir, hay 2 filtros de la pregunta. El que está en el tribunal Ya. y yo que estoy dentro de la sala con el Perfecto. niño. ¿Qué logramos con eso? Obviamente esto tiene etapas, tiene un montón de etapas largas de contar, pero también muy buenas en cuanto a que vamos conociendo a ese niño. Yo no entro a la sala sin entender bien las complejidades de ese niño, las analizamos entre todos, etc. Pero además la gracia es que ese niño solo me ve a mí, solo me escucha a mí. Sabe que lo están viendo, mis compañeros siempre digo yo, lo están viendo. Me pasan las preguntas, el juez o jueza presidenta me pasa las preguntas, me dicen, Nora, hazla, pero sabes, divídela o hazla más o menos así, atendiendo a las características de ese niño. Hablar con un niño de 7 años no es distinto a uno de 15, Exacto. depende también de muchas cosas fenomenológicas, depende de a quién tengo al frente. Y por lo tanto, y ahí está el asunto que tú me preguntabas, las partes, el que acusa y el que defiende, siempre pueden hacer sus preguntas, siempre. Y si Se resguarda el debido proceso. Y si preguntan bien un solo tema, directo, acotado, algo que el niño, como siempre digo yo, se lo pueda tragar, lo pueda entender, pasa prácticamente igual la pregunta. Ya.
Pero si hacen preguntas compuestas, complejas, con un lenguaje complicado, o preguntas dolorosas, o preguntas que atenten contra la dignidad del niño, esas la ley las prohíbe. Perfecto. Y por lo tanto, yo adentro las adecuo y el tribunal también me puede ordenar adecuarlas. Perfecto. Y esto ya está completamente implementado en nuestro país desde Arica a Magallanes. Está de Arica a Magallanes. Bien. Y la gracia del sistema también es que, y ahí el Poder Judicial hizo un tremendo esfuerzo, todas las instituciones, porque aquí la ley nos obligó, siempre digo yo, a trabajar juntos como hermanos, que por Dios que duele, ¿no? Todos juntos, abrazados, porque este era un barco que o nos hundíamos todos o flotábamos. Y por lo tanto, la mesa técnica está el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Ministerio de Justicia, nosotros del Poder Judicial, etcétera. Y todos tuvimos que generar un pozo común de salas. Ahí el Poder Judicial hizo un tremendo esfuerzo. Hay salas de Arica a Punta Arenas. En ciudad que tiene una sala, Perfecto, al menos una, para entrevistas y para intermediación, llamamos de juicio oral. Y tenemos entrevistadores de todas las instituciones a nivel país. Y Chile, como una cuestión muy única en el mundo, tiene además jueces, como yo, que están acreditados para poder hablar con los niños. Magistrado, este es una buena respuesta del Poder Judicial al informe de la ONU que criticó lo que pasaba en Chile respecto de vulneración de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes a partir de Lisset Villa, pero que también golpeaba al Poder Judicial. ¿Es una buena manera de decir el Poder Judicial también está poniéndose a tono respecto de protección de nuestros menores? Sí, yo creo que el Poder Judicial, esto, como te decía, esta ley nació de muchas cosas que fuimos trabajando todos, pero nosotros trabajamos en esto desde el 2012 y en familia desde el 2011. Y antes de eso ya estábamos todos juntos en mesas técnicas para poder buscar soluciones. Entonces, de alguna forma creo que, claro, hay situaciones complejas, las hemos podido ir conversando y que también tienen que ver con los niños institucionalizados. Hay que buscar otro tipo de respuesta, familias de acogida, etcétera, todo lo que se está trabajando en adopción también, pero en lo que es, diría yo, y que internacionalmente y nacionalmente ha sido estimado como lo más vulneratorio contra los niños, que es el proceso penal, hemos dado pasos, creo yo, que gigantescos. Sí. Yo la verdad lo encuentro como una gran medida, todo lo que sea en pos de proteger los derechos de nuestros niños, niñas, adolescentes. Me parece que hay que seguir avanzando en esa línea, no solo desde el Poder Judicial, sino de tantos otros estamentos. Pero hoy día tenemos 20.000 y tantos menores de edad detenidos por delitos violentos en nuestro país. Es una cifra alta. Vemos cómo bandas utilizan menores de edad para delinquir. El fenómeno de los portonazos, encerronas, es un delito en particular donde se utiliza muchísimos menores. El microtráfico también. A uno le da susto de que ir manejando y que vengan un grupo de adolescentes y te asalten y saber que son adolescentes y que la ley tiene una consideración distinta porque se tiene fe que son más fáciles de poder reinsertar. Entonces digo, chuta, me asaltan, matan a alguien de mi familia, no les va a pasar mucho. Está como esa idea instalada. A su experiencia, ¿cuáles son los factores que inciden que tengamos hoy día tantos adolescentes o tantos niños, niñas y adolescentes cometiendo delitos? O sea, la utilización, yo soy juez vieja, uso buenas cremas, pero soy juez vieja. La utilización de menores de edad lo teníamos, digamos, personas menores de 18 años, la teníamos ya desde el antiguo sistema, antes de que llegara el sistema oral. ¿Siempre ha existido? Siempre ha existido la utilización. Ahora, obviamente, así como si vemos los índices de ciertos delitos que van subiendo, los sexuales y otros, obviamente vamos a través de los años lamentablemente subiendo en la cantidad de causas o de sucesos que encontramos a menores de edad. Ahora, creo que ahí hay que hacer necesariamente un análisis, vuelvo a insistir, con factores socioeconómicos, educacionales, etcétera. Hay todo un tema como social inserto en esto. Tenemos también temas en Chile que tienen que ver con nichos, ¿no? Un poco con el lugar donde crezco, cómo me marca el lugar donde crezco, y eso es algo que los jueces que tenemos territorios jurisdiccionales específicos lo vemos, lo notamos, ¿no? Sí. Me marca mucho donde crezco, las oportunidades que tengo ahí, las áreas verdes, los colegios, millones de cosas. Obviamente tiene también, por un lado, el tema de la prevención, a eso me refiero, como evitar que esto se genere. Ahora, una vez que ya pasamos a que finalmente se delinque,
Creo que ahí también nos falta tener, obviamente, tratamientos más asertivos, con más recursos, donde efectivamente las medidas alternativas, de alguna manera, la libertad asistida, el delegado, o todo ese todo, digamos, la estructura que tenemos donde mandamos finalmente a este niño o a este adolescente, efectivamente funcione con recursos. Hoy día eso no funciona, porque revisamos la gráfica, el año 2018 teníamos 33.000 detenciones por delitos como homicidios, hurtos, lesiones, robos, violaciones. 2019, poquito menos. El 2020 baja, no supera los 25.000, el 2021 también, probablemente por la pandemia había menos movimiento, o sea, hubo una baja ahí en términos delictual en muchas cosas, pero es un número alto. Y claro, luego son detenidos, pasan por el sistema, son enviados a distintas instituciones. ¿Usted tiene fe en el sistema de reinserción de jóvenes que delinquen en nuestro país? Yo he visto que hay casos en que funciona. Ahora, creo que también tenemos que tener ahí claridad de que todo lo que está vinculado con la violencia, con la drogadicción, con el alcoholismo, con los multifactores de alguna forma, con los policonsumos, con la falta de alguna manera de educación, va a arrojar una cifra que no lo logra. El punto que yo creo que, perdón que me ponga tan mística, pero el punto que de alguna manera tenemos que pensar es como sociedad, así como en relación a las víctimas hicimos una renuncia, dijimos solo si él o ella quieren, si no damos un paso atrás y vemos qué hacemos con nuestros sueños de justicia de alguna forma, porque vamos a respetar quien no quiere participar. Creo que en el caso de los jóvenes también, de alguna manera tenemos que plantearnos si el tomar a 100 sabiendo que solo 10 o 20 lo van a lograr, va a ser una opción que vamos a tomar como sociedad. O sea, creo que de alguna manera estamos hablando de seres humanos que vienen con problemáticas que se arrastran. Esto no es así, ¿no? No se genera así y no lo solucionamos así. Sí. Por lo tanto, desde ahí, y lo mismo pasa con la cárcel, con los adultos. Entonces tenemos que pensar, ¿lo vamos a intentar con 100 para que 10 lo logren? Ahí hay que ver si pensamos que vale la pena o no. Exacto, la sociedad tiene que estar de acuerdo si cree o no que valga la pena. Hoy día, ¿cuáles son las principales falencias que tiene el sistema para poder reinsertar a nuestros jóvenes que han delinquido? Mira, no soy especializada en responsabilidad penal adolescente, porque habemos jueces que vemos esas materias y otros que no. Pero te diría yo que las falencias, por lo que me ha tocado ver, van por donde te digo. O sea, hay un tema ahí, una vez que ya se delinque, ¿no? Más allá de todo lo social, creo que hay un tema de que logremos que la estructura que sostiene estos nuevos planes de intervención sea una estructura sólida, haya un seguimiento serio y sólido, y eso implica un diseño quizás diverso, más profesionales, sin duda una inyección de recursos, y lo mismo digo en relación a las víctimas. O sea, cuando decimos los niños primero, creo que este tipo de sistemas, el que ayuda a los niños cuando son víctimas y el que ayuda a los niños cuando son victimarios, requiere recursos. O sea, estamos en general, tanto el sistema, aquí voy a ser panfletaria, pero tanto el sistema RPA como el sistema de tratamiento de los tribunales de tratamiento de drogas, que son también iniciativas del Poder Judicial, como esto, que nació mucho del Poder Judicial, pero también del Ministerio Público, de otros, se sostiene por la mística. Entonces somos pocos técnicos, poca gente que lo sostiene por mística, y eso, estos cambios tan grandes y tan relevantes para las personas no se pueden sostener con pura mística. Claro. Necesitamos inyectarle recursos. Sí, financiamiento y una gestión de primera, ¿no? Y una gestión que realmente sea como la de una empresa privada. En el mismo nivel. Mire qué importante aquello. Yo, la verdad, magistrado, es un placer conocerla. Me parece que la felicito por la implementación de este nuevo sistema para poder grabar una sola vez a un niño, una niña adolescente. Me parece que es muy importante ese tipo de avances. Se pueden hacer políticas públicas que trasciendan, que queden, que se instalen en todo Chile. Se hacen cosas. Muchas veces nos quedamos en el foco del lunar, ¿cierto? Tenemos un problema con nuestros jóvenes que están delinquiendo. Efectivamente existe, nadie puede tapar esa realidad. Pero también se hacen cosas que no salen en la tele, que no salen en la radio, que salen muy poquito una caluguita. Entonces es importante hacer estos espacios también para conversar. Le quiero agradecer que haya venido al programa, magistrado, gracias, y cuando quiera, su casa. No, muchas gracias a ustedes, y no quise decir que no era acogedor. Es acogedora. Dígame la verdad, si podemos cambiar los tonos, no sé, de pronto las naranjas son un poquito más cálidos. No, muchas gracias. Encantado. Muchas gracias. Agradecida a estos espacios para poder destacar lo bueno que se hace, porque tal como dices tú, uno también tiene sus cositas con los periodistas, como que se destaca solo lo malo, que lo malo
vende, ¿no? Bueno, hay muchas Sí. cosas buenas que estamos haciendo y eso también debiese tener un espacio. Así Ahí que muchas apuntamos. gracias. Encantado, ahí apuntamos. Queremos ver siempre un poquito de luz al final del túnel. Hay una institución que es la Subsecretaría de la Adolescencia y la Niñez en nuestro país que tiene muchísimo que decir al respecto. Bueno, aquí en el estudio vamos a conversar con Yolanda Pizarro, la ex subsecretaria, para conocer de su experiencia y su visión en torno al tema que conversamos esta noche en Tiempos Violentos. No se vayan, ya volvemos. Chao.